Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida, feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo a todos nuestros televidentes. El editorial tiene que ver con este video que vieron. A ver, mentir, engañar, tergiversar no son valores democráticos. Utilizar la inteligencia artificial para engañar al electorado significa que estamos utilizando poco la inteligencia humana. Este video no buscaba golpear a Macri, buscaba confundir al electorado. No fue un ataque a Macri, fue un ataque a aquellos que tenían que votar. Y no está bien, por eso no lo queríamos dejar pasar. Pero está demostrando algo, lo que decíamos en programas anteriores. ¿Vieron que la elección de Cava no era una elección solo de legisladores porteños? Que era una elección que se había nacionalizado y se decidían muchas cosas. Bueno, ahí están las consecuencias. Fíjense lo que pasó después de los resultados. Se movió el tablero político. Se movió totalmente. ¿Por qué? Porque reaccionaron en el PRO, reaccionaron los gobernadores, reaccionó Cristina, reaccionó Kicillof. Y nada es igual después de esas elecciones. Vamos a ver este video. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Bueno, Santoro no solo desafina cuando canta, también desafinó políticamente, porque él era muy amigo de Alberto Fernández, pero resulta que en estas campañas no se demostró ni cerca de Cristina ni cerca de Kicillof, como negándolos, y él viene del radicalismo, o sea que en realidad era como una confusión cuál era el real alcance de la candidatura de Santoro. Pero además a mí me llamó la atención porque hubo una agencia que le cobró a él para decirle que iba primero en las encuestas, y no solo se lo creyó Santoro, que fue el que le pagó, o el grupo de gente que está con él, sino que se lo creyeron en La Libertad Avanza y se lo creyeron en el PRO, porque después comenzaron a decir a ver quién iba a salir segundo. Se olvidaron los datos de la historia, por favor. En 1994, cuando se reconoció la autonomía de Cava, se comenzaron a elegir por voto popular los intendentes. El primer intendente fue de la Rúa, radical. El segundo fue Aníbal Ibarra, del Frente Grande. El tercer intendente fue Mauricio Macri, después vino Rodríguez Larreta y ahora el primo de Mauricio Macri. O sea que el peronismo, después de 1994, cuando se reconoció la autonomía de Cava, nunca ganó. ¿Por qué iba a ganar ahora? Porque además se daba una elección justo cuando Milei está en la cresta de la ola. Porque ¿qué le pasa a Milei? Le dan bien los números de la inflación, le bajó la desocupación y ahora suma el triunfo de Cava. Adorni era Milei, porque uno cuando ve a Adorni, la ve a Karina Milei o a Santiago Caputo, dice, ellos son Milei. O sea que la gente votó a Milei, le pudo transferir los votos a este candidato, porque recuerden lo que dijimos en programas anteriores. La Libertad Avanza y Milei tienen una cierta imagen en una provincia, le ponen nombre al candidato y por ahí las adhesiones bajan, o sea, no se transfieren automáticamente. En esto la gente dijo, Adorni es Milei. Los Penato era la menos pro de las conocidas. Mire que estaba Vidal y estaban otros. Entonces, Macri demostró que él opta por lo más amigo, lo más cercano para poner, y la puso a Los Penato. Así lo hizo también con su primo, que lo hizo intendente de Cava, que lo logró hacer, pero él es a Macri
lo que fue Alberto a Cristina, un muleto. Por eso también le costó enfrentar esta elección con fuerza, salieron terceros. Rodríguez Larreta tuvo el resultado que se podía esperar. A ver, Rodríguez Larreta salió con una libreta debajo del brazo a recorrer barrios y lo único que tuvo fueron baños de buenos recuerdos y demostrar que él conoce muy bien la ciudad. Ahora, la performance electoral no podía ser otra que la que tuvo. Ahora, lo que llamó la atención, que sacó el 8%, subió al escenario y dice, volvimos, por fin volvimos, con un 8%. La libertad de hablanza salió fortalecida, y esto lo fortalece a Milei. Por eso, en todas las provincias comenzaron, que vienen las elecciones, y en Tucumán no es ajeno a esto, comenzaron a pensar cuál es la fuerza que tiene la libertad de avanza a partir de la elección de Cava. Esto de alguna manera podría explicar por qué Osvaldo Jaldo lo acerca a Germán Alfaro al frente, Tucumán primero, que es el frente oficialista, siendo que habían tenido un gran enfrentamiento político y que además Germán Alfaro había cometido el error de irse del peronismo. El peronismo, cuando alguien se va y lo traiciona, generalmente le cuesta volver. ¿Bien? Un dato para registrar. En Cava, en realidad, ganó el ausentismo con el 47%. Esto significa que hay una insatisfacción y un enojo de la gente con la política. Hay 17 puntos de diferencia entre los ausentes y la primera minoría. Y en las distintas provincias donde hubo elecciones también se incrementó el ausentismo respecto a otras elecciones. Hay quienes dicen siempre en las elecciones intermedias hay más ausentismo. Bueno, pero lo sigamos al caso muy de cerca. Sobre todo esto es un mensaje para los políticos. Yo les daría un consejo, hablen menos, sean más concretos y digan bien cuáles son sus propuestas. Pero hablen menos y sean más concretos. Hay una encuesta que es muy interesante. Hay en realidad dos encuestas que les quiero contar que tiene datos muy interesantes. El 48% de la gente apoya el levantamiento del cepo. Sin embargo, cuando les preguntan ¿y cuál cree que va a ser la consecuencia? Un 34% dice que esto va a ayudar a frenar la inflación. Pero qué llamativo, un 32% dice que en realidad esto va a impulsar la inflación. Y hay un 32% que no sabe muy bien cuál es el beneficio que trae. Esto es un mensaje para el gobierno de Milei. Lo explicaron muy poco. El cepo, en realidad, al levantarse y al fluctuar el dólar, los que van a invertir tienen una mayor certeza de cuánto va a ser el precio del dólar. Entonces incentiva más las inversiones que generan mano de obra. ¿Bien? Y les decía, ahí sí, subió 4 puntos la imagen de Milei. Era esperable. Ahora, fíjense que Milei está en 48% de imagen positiva, pero sin embargo, cuando se le pregunta a la gente cómo cree que va a funcionar la economía, solo un 38% cree que va a mejorar con Milei. Hay un 35% que no espera cambios y hay un 40% que Milei tenga un opositor, por lo tanto, cree que tiene que optar por Milei. Solo Cristina la ven como opositora a Milei, pero sienten que es el pasado. Esperan que salga otro candidato que le dispute el poder a Milei. O sea que Milei crece en imagen por sus virtudes, pero también por la debilidad de la oposición. Vamos al decreto 340, el que reguló el derecho a huelga, que generó dos posiciones encontradas, como es obvio, como pasa siempre, sobre todo con los temas políticos. La crítica es, crearon dos categorías, los servicios esenciales, que tienen que asegurar un 75% de actividad, es prácticamente desarmar una huelga, y después crearon otra categoría que son los servicios de trascendencia o trascendentales, que tienen que asegurar un 50% de actividad. Bueno, estos, dicen los abogados laboralistas, no están contemplados dentro de la OIT y los convenios que firmó la Argentina. Por lo tanto, la CGT dijo, lo vamos a judicializar. Y la oposición pide que este tema se debata en el Congreso, que es algo que se va a debatir, pero es muy necesario porque nos implica directamente a todos. Porque cuando hay un paro hay actividades que se deben preservar. Ahora tenemos que discutir qué porcentaje se le exige, pero lo que no se puede pasar por encima del derecho de huelga, que es un derecho internacional. Cuando uno lo ve en perspectiva esto, ahí comienza a darse cuenta
¿cuáles son los problemas que va a enfrentar Milei si tuvo esta reacción con la reglamentación del derecho a huelga cuando tenga que hacer la reforma electoral, la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional? ¿Lo va a apoyar a Milei el PRO en el Congreso después de este enfrentamiento que hubo en Cava? Bueno, son las reformas de las cuales depende el éxito del gobierno de Milei, porque hasta ahora es un gobierno que tiene buenos datos positivos, pero para lograr el éxito tiene un trayecto que recorrer y que necesariamente pasa por el Congreso. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver cómo sigue de ahora en adelante la gestión del presidente. El otro tema, el gobierno anunció cómo flexibiliza y amplía los márgenes para la utilización de los dólares, de aquellos que tienen guardados dólares, y las transferencias. Bueno, es muy interesante ver esto porque el gobierno tiene una expectativa que mucha gente saque sus dólares debajo del colchón. Ahora, ¿recuerdan la encuesta que le acabo de decir? Que solo el 38% creen que la situación va a mejorar. Bueno, esa es la gente que tal vez saque los dólares debajo del colchón si los tiene, pero no es un porcentaje alto. Así que está muy interesante para seguir esto. Hay voces críticas que dicen cómo de aquí en adelante va a seguir la persecución del lavado de activos y de fondos en el narcotráfico con estos márgenes que puso el gobierno. Por eso la oposición pide que Caputo vaya al Congreso. Bueno, vamos a ver otro video. Cuestión, sin auto nos llevó un ¿Cuánto? 1.350 de la conductora de la nieta del señor José Alperovich. ¿Y qué tiene que ver? Nada. No, eso aducen ellas que Nada. no quieren hablar al abuelo para que hable con usted. Pues decirle a José que está conmigo, a ver cómo no me va a hablar. No, hija, Nadie quiso hablar tiene que quedar secuestrado. ¿Cuál es el vehículo? Bueno, Ahí está atrás de la camioneta blanca Bueno. de negro. ahí queda el vehículo, hija. Por favor, le pido. Por favor. Haga una excepción. ¿Y mi tía no le contesta? No. Andrea. Haga una excepción. No puede hacer excepciones. Por favor. No puede hacer excepciones. Estamos cuidándole la vida a ustedes y a los que andan en la calle sin haber tomado. Alcohol hoy. O sea, esta noche no usamos alcohol, digamos. ¿Anoche qué tiene que ver que anoche? Que anoche me tomó alcohol. ¿Y qué tiene que ver? ¿Le sigue dando positivo? ¿Cuánto? Te ha dado positivo, ¿Cuánto 1.350. dura? 2 horas no. ¿Cuánto dura el control alcohólico? Depende del organismo, puede durar 24 horas. Por favor. 12 horas. Estamos bien todas, por No, no favor. están bien. Con 1.350 no están bien. El vehículo queda acá. A mí no me mira. Estoy llamando. El vehículo queda acá, retenido. Está llamando a José. Lo llame. Bueno, les había dicho yo en alguna oportunidad, Alperovich debe ser una enseñanza para todo Tucumán. Aquí estaba complicada una nieta de Alperovich en un control de alcoholemia. Les quiero decir una cosa. Esto ocurrió cuando Alperovich estaba en el poder y no zafó, porque en realidad le secuestraron el auto, se pagó la multa, a pesar de que lo llamaron, pero no intervino, dio un buen ejemplo de ciudadanía. Pero esto es lo que pasa a veces con los hijos o los nietos del poder, que creen que pueden transgredir las normas porque están al lado de un poderoso, y el poderoso lo único que tiene que hacer es cumplir con las normas más que el ciudadano común. Entonces deja una gran enseñanza. Y vuelvo al tema de Alperovich porque les había dicho, ojo cuando uno comete exceso, porque en algún momento la cuenta llega. Y Alperovich debe ser una enseñanza para la dirigencia política y para todos los ciudadanos. Esta noche, ¿qué vamos a tener? A Sergio Berenstein, la segunda parte, el análisis del gobierno de Milei. Va a estar con nosotros el legislador Walter Berarducci hablando sobre si vamos a tener o no reforma política y reforma electoral y qué opina del sistema de voto electrónico de Salta. Él estuvo en Salta, fue con una comitiva que estaba encabezada por el vicegobernador de la provincia a las elecciones del domingo pasado en Salta. Y Álvaro Aurane va a hablar sobre la gesta de mayo, sobre algo muy importante, muy interesante. No fue fácil llegar al 25 de mayo de 1810 a darle el primer grito de libertad, que después se consolida con la Declaración de la Independencia en Tucumán, porque allí había dos formas de pensar, los que querían seguir siendo una colonia y los que querían la libertad, organizarnos como país, organizar la república y comenzar un duro camino de la organización nacional. Bueno, llegamos a esa instancia, triunfaron los libertarios,
los que pensaban en la libertad, los que querían que nazca una nueva nación. Y nació, y a ellos hoy les tenemos que agradecer. Les propongo una pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida